¿Cuáles fueron las dos actividades productivas que realizó por primera vez el ser humano en el mundo? ¿De qué se trataban las primeras ofrendas traídas a Dios por los primeros hermanos de la tierra? ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de uno y sí aceptó la del otro? ¿Qué consecuencias tuvo ese hecho? No dejes de mirar hasta el final este capítulo para que te enteres de todo eso y más en la entrega de La Primera Familia de la Tierra 3. Las primeras dos responsabilidades que como mayordomos de la creación Dios le asignó a Adán y a Eva fue la primera que se reprodujeran para llenar toda la tierra y la segunda que gobernaran en dependencia de Dios toda la creación. Ya pasando el tiempo fuera del jardín de Edén, esta pareja comienza a tener a sus primeros hijos, siendo el primogénito Caín y el segundo hijo de la pareja Abel. Los dos rasgos principales con que la Biblia introduce a estos dos hermanos son en base a la actividad u ocupación que cada uno decidió adoptar. Caín era agricultor, se dedicaba a trabajar la tierra, y Abel era un pastor de ovejas. Con toda probabilidad, estos hermanos crecieron conociendo de sus padres la historia desde que fueron creados, quién los creó, dónde fueron creados y por qué razón se encontraban ahora fuera del paraíso, teniendo que trabajar forzosamente la tierra y sin los privilegios y dominio que tenían al principio. Tanto Caín como Abel sabían muy bien que no habían aparecido por mera casualidad, que un ser los había creado y que había leyes y estatutos que ya estaban en sus conciencias a través de lo que veían y habían escuchado de sus padres, de cómo debían vivir delante de Dios. Aún fuera del paraíso, Adán y Eva no fueron abandonados a su suerte. Ellos aún mantenían una relación de adoración a su Creador y la prueba la vemos al ver que sus hijos también practicaban esos rituales de sacrificios. Es así como avanzando el tiempo en un punto de la historia, la palabra de Dios nos presenta a los dos hermanos trayendo cada uno una ofrenda al altar. Caín trajo de los frutos de la tierra y Abel trajo lo mejor de su rebaño. Ahora, vamos a ver cómo este acontecimiento marcó para siempre la vida de ambos hermanos. Pero, ¿y por qué? Cuando Abel presentó su ofrenda, Dios la miró con agrado. Es posible que Dios haya hecho algún tipo de señal sobrenatural que indicaba que estaba satisfecho. Ahora, cuando Caín presentó la suya, no parece que pasó igual, porque Dios la rechazó. Sí, ya sé que tienes que estar preguntándote, ¿pero por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín pero no la de Abel? Ok, vamos a aplicar la lente para ver mejor los detalles que nos darían pistas sobre esto. Al ver Caín que la ofrenda de Abel fue aceptada, en vez de meditar sobre eso y preguntar a Dios en qué había fallado, lo que hizo fue enojarse, muy típico de nosotros, ¿verdad? Cuando Caín adoptó esa actitud equivocada, Dios le preguntó del porqué de su enojo, que si él no sabía que si hacía lo correcto sería enaltecido, pero que si obraba incorrectamente el pecado estaba a la puerta y lo codiciaba. Aquí vemos claramente que Dios no es injusto y no aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín caprichosamente, sino que vemos que Caín no lo había hecho correctamente como ya él sabía que debía hacerlo, no por ignorancia, sino por falta de fe y valoración a lo que Dios ya había establecido y que Caín ya había visto y aprendido de sus padres y de su hermano Abel. De aquí aprendemos que Dios es un Dios justo, juez de toda la tierra, que juzgará a cada ser humano con justo juicio conforme a sus obras en aquel día. Veamos ahora que Dios, aún ante la falta y mala actitud de Caín, aún así intenta protegerlo de él mismo y de su corazón extraviado e incrédulo, y le advierte lo que le pasaría si no cambiaba de dirección, que el pecado estaba listo para atacarlo y destruirlo. Hoy en día, Dios sigue advirtiendo a cada uno sobre este peligro. Unos hacen caso y se vuelven a Dios de sus malos caminos, pero tristemente a la mayoría le pasa como a Caín. Desoyen la voz de Dios y tiran sus vidas al precipicio, no porque no lo sepan, sino que al igual que Caín, menosprecian la advertencia de Dios. En el próximo capítulo veremos el desenlace de la vida de estos dos hermanos, porque todavía hay cosas muy interesantes que aprender en esta serie sobre la primera familia de la tierra. No olvides suscribirte al canal, dar like y comentar, y puedes compartir con toda libertad todo el contenido que te interese de este canal en tus redes sociales. Soy Francis Vargas, será hasta la próxima edición. Dios mediante.